Quiero empezar saludando a los amigos que en la calle en estos días nos han saludado y nos han pedido que sigamos con Mashin Mishu, entendiendo que estoy en unas responsabilidades ya ciudadanas acá en Otavalo y que nuestro programa tiene esta audiencia también fuera de la provincia, del cantón y del país, y que tenemos muchos personajes con los cuales podemos participar, conversar a nuestro estilo, para encontrar esa identidad profunda que tenemos todos los seres humanos. Esto es Mashin Mishu, estamos en Muna TV, les invito a suscribirse, y para este día, esta tarde, tenemos a un invitado especial desde el corazón, pero quiero empezar saludando a este café que nos ha recibido con mucho agrado Taita Huasi. Esta era la casa de Taita Antonio Lema, el abuelito de Ade, mi esposa, el abuelito de mis hijos, y que hoy está hecho una cafetería moderna. Invitados todos a consumir acá a Taita Huasi, en la cafetería. Con este preámbulo muy ligero, quiero dar la bienvenida a un amigo de infancia, de juventud, de travesuras musicales. Es Panchito Mena. Bienvenido, Panchito. Te veo ahora no con mucha frecuencia, pero aproveché tu visita acá a Ecuador y te dije: Panchito, vente a Otavalo que tenemos que grabar un Mashin Mishu. ¿Cómo estás, Panchito? Bienvenido. Muchas gracias. Antes de nada, agradecerte pues, ¿no?, por tu invitación y por tu amistad, ¿no?, y que me hayas abierto este espacio para conversar un poquito de la música acá en Ecuador. Gracias. ¿Sabes qué? Nosotros somos los más halagados con tu visita, porque claro, te habrán visto bailando el Inti Raymi, te habrán visto con una guitarra, con un charango, pero realmente las jóvenes generaciones no te conocen, y quisiera que te conozcan, porque realmente si te ven en la calle ahora te van a saludar, te van a decir: quiero que nos enseñes algo, y de eso queremos hablar, Panchito. Pero tú estás ahora en una cosa que quiero que nos cuentes. Tú eres el médico del magnetismo acá en Ecuador. Claro que desde joven, cuando empezabas a hacer música, te inclinaste por la medicina, pero ahora ya tienes una especialización médica. ¿Desde cuándo estás en este tema del biomagnetismo? Bueno, el biomagnetismo conocí en el año 2000. ¿Ya? Sí, a través de, mamá estuvo enferma, y cuando uno viene del área de la salud y la medicina no te da solución, pues recurrimos a las medicinas alternativas, y así como llegaba el doctor Goiz acá a Ecuador, que lo trajo Gustavo Guayasamín, y tuve el acceso para que le trate a mamá, y ella se sanó, y eso a mí me cambió la vida, ¿no? Porque luego estudié el sistema con el doctor Goiz directamente, que fui alumno de él desde la primera generación de aquí de Ecuador, pues que tomamos el curso en el 2001, avalado por el Ministerio de Salud y también la Universidad de Loja. Sí. Queremos profundizar posteriormente en este tema, pero nos interesa que nos introduzcamos cuando nos conocimos. ¿Recuerdas, Panchito? Claro. Yo creo que fue en 1980. Fue en el 81, a ver. Sí, 81, porque yo me recuerdo en esas épocas, pues claro, yo siempre he tocado con los Corazas por papá, ¿no?, que fue el grupo de la familia, y luego ya empecé a incursionar un poquito en el charango, en otro tipo de música, y en el 79 yo ya formé el grupo Iliniza también ahí en Quito, y luego ya con Iván León hicimos el Cayapuca. Claro. Y era con Iván que empezamos a frecuentar acá en Otavalo, nos conocimos, y tú nos permitiste entrar acá al mundo de Imbabura, y compartíamos los San Juanes en Ibarra, en Peguche, y era muy profundo esto. Nos conocimos en la Peña Mauta, cuando estaba al frente de la Radio Bajay. Exacto. Tú pidiste espacio, te abrimos, o creo que era en el parque. Ustedes estaban tocando con Iván León en el parque, y lo hacían de excelente manera, la interpretación del charango y la guitarra, como un dúo instrumentista, ¿no? Que en esa época era muy, digamos, a quienes nos gustaba la música andina era muy
cotizado querés llegar a ese nivel que ustedes lograron, ¿no? Sí, justamente, nosotros habíamos vuelto de Europa con Iván. Ah, ya. Estábamos en París, nos encontramos allá y había el grupo Cayapuca. ¿En qué año fuiste a Europa la primera vez? En el 81. ¿Ah, ya? En el 81 estuve 7 meses ahí y ahí tuve posibilidad de tocar con varios grupos y coincidió de que fui a visitar a Iván ahí en Francia, porque estaba en Suiza, ¿Ya? y me invitaron ahí a la Fiesta de la Humanidad que iban a tocar el Cayapuca. Ah, ya. Entonces ya existía ya Cayapuca existió ya. Claro, lo formó eso Willo Ruales. Al Willo Ruales, el escritor. El escritor. Él puso el nombre al grupo. ¿Y tocaba algo Willo Ruales? Bueno, más el hermano, Marcelo. Willo era el ideólogo, el romántico, ¿no?, del asunto, pero ahí estaba formando el grupo, me integré al Cayapuca y luego regresamos acá y seguimos con el proyecto. ¿Tú tocabas en la calle sin ningún problema? O sea, te Aquí, parabas en el parque y... No, pero en Europa no tanto. Allá era nuevo, porque yo acá en Ecuador pues, estaba acostumbrado a tocar en los escenarios, en los grandes teatros, con papá y todo. Ah, bueno, ¿no? los corazas. Claro, y cuando fui a Europa vi que la situación era diferente, ¿no? Entonces sí daba un poco de vergüenza, pues, ¿no? Tocar en la calle y no, en esas épocas. Pero atraía mucha gente. Sí, además yo no fui de músico, yo fui de visita a Europa, pero se dio de conocerse con gente y empezar a tocar. Pero bueno, se hizo la experiencia y ya miré. Y cuando regresé con el Iván, ya venimos con otra mirada, que los músicos sí podían estar en la calle. Y empezamos a tocar en las calles de Quito, acá en la feria de Otavalo, y así que fuimos haciendo amigos. Entonces, ¿no? La experiencia en Europa te abrió que el escenario acá sea la calle también, ¿no? Claro. Siempre había ese recelo. Había mucha resistencia, porque bueno, la música tenía que ser para todos. Y yo me acuerdo cuando ya hicimos el Cayapuca, y pues enseguida se hizo muy conocido rápido en Quito, y ya empezamos a tocar en el Teatro Sucre, en el Teatro Prometeo, pero paralelamente a eso salíamos a tocar en la plaza de afuera del Teatro Sucre. Eso de haber sido Entonces algo era fuertísimo, ¿no? Claro, algo así, y bueno, pues, pero había todo un movimiento ahí con el Carlos obviamente, en los 80... con los promesas fuerte temporales cultura y todo, pues y todo lo que se logró posteriormente en lo político, es repercusión de todo lo que se vivió culturalmente en los años 80. Panchito, tú vienes de una familia musical, ya hablaste de los Corazas, tu padre, don Arturito Mena, es otavaleño. Así es, él es de Otavalo, fue de Otavalo. Sí. Otavaleño. Sí. Me contabas tú que migraron a Quito y toda la música que se tocaba en Quito, me imagino, en esa época que retomaron las serenatas quisteñas para el 6 de diciembre, era música de Otavalo, ¿no? De Imbabura, enteramente. De Imbabura. Sí, exacto. Porque bueno, hay un gran aporte, claro, papá tuvo la suerte acá desde niño, pues era alumno de don Guillermo Garzón, ¿Ya? que era un gran músico, compositor de acá, y aprendió la música con él. Y él fue que tocó la primera vez, y donde le habían pagado 10 sucres, ¿no?, a papá, con su grupo de la escuela, alumnos del Guillermo Garzón, tocaron para la inauguración del tren aquí en Otavalo. Creo que estaba el presidente Isidro Ayora, creo Me que imagino, no tengo ese dato histórico. Y fue el primer éxito de papá. ¿Quiénes nomás tocarían ahí? ¿Te Ahí acuerdas? estaban, no sé, eran alumnos de la escuela. Tu papá era alumno todavía de la escuela. Claro, eran alumnos de la escuela y el profesor de música era don Guillermo Garzón. Pero claro, don Guillermo vio en papá un talento y al poco tiempo ya estuvieron haciendo dúos, ¿no? ¿Tu papi siempre tocó la flauta o también incursionó en otros instrumentos? No, él básicamente tocaba pingullos, estos danzantes, los instrumentos de viento, ¿no? Qué calidad de... Sí, pero tenía el oído suficiente para cuando nosotros ya empezó a enseñarnos a afinar las cuerdas, ¿no? Pero sí, así La escuela de tu papá, todos los hijos de tu papi, músicos, todos. Y me contabas que todos son autodidactas, ninguno se dedicó a la música como profesión académica. Claro, vos sabes, en esas épocas pues todo era como aquí se mantiene, ¿no? Y esa es la riqueza que tienen los Corazas, ¿no? Haber asimilado lo que tú decías, todos los ritmos y muchas melodías de acá de Imbabura, pues porque Imbabura, no solamente los pueblos indígenas de Imbabura, sino del mundo, han aportado en todo sentido a la humanidad. Y la humanidad, alguien ya lo dijo, está en deuda con los pueblos indígenas. Y esa fue la riqueza de los Corazas, haber mantenido los ritmos, el San Juanito, el albazo y todo. Entonces, y cuando ya fue papá a Quito,
Se instaló ahí, pues ya había la Radio Quito, la HCJB. ¿En qué año migraría tu papi a Quito? Creo que fue en el 48, ya estaba en Quito. Ya. Y claro, él fue a estudiar sastrería en la Politécnica ¿cómo se llamaba esta? Escuela de Oficios, algo así era. Sí, en la Central Universidad Técnica. Central. Entonces ahí hizo su formación y él mismo cuenta que ahí tuvo la visita de Marco Tulidrobo, que le fue a visitar a papá y llevó un par de flautas, claro, Marco Tulidrobo, pues músico, un hombre muy reconocido, con mucho talento. Había llevado 2 flautitas y a papá le había dicho, a ver, toquemos, ¿no? A su sastrería. Y claro, papá lo conocía de nombre porque ya escuchaba la radio, la HCJB y la Radio Quito, y se pusieron a tocar y dijo, ya, listo. Entonces, tanto fue así que el Marco Tulidrobo le dijo a papá que haga las primeras y no las segundas, y Marco Tulidrobo le hacía las segundas. Y ya tenían armado el grupo con el Pollito Ortiz. Los primeros corazas. Los primeros corazas. ¿Quiénes nomás? Pollito Ortiz. Pollito Ortiz, Arturo Aguirre, segundo Guaña, Marco Tulidrobo y papá, ¿no? Y bajo la dirección de Marco Tulidrobo. Y también estaba invitado ahí don Ángel Porras, que es el único músico sobreviviente, ¿no? Sí, le vamos a ver el miércoles vamos a tocar con él. Va a ser un encuentro histórico con Me has invitado, Ángel. yo voy a estar ahí. Invitado y por favor ayúdanos para que documentes esto, porque va a ser un honor. Imagínate que don Ángel Porras haya compartido con todos los corazas de esa época, porque él no solamente hacía la percusión a los corazas, él era también percusionista de la Sinfónica, y tocaba con los Benítez y Valencia, Carlota Jaramillo y con los Locos del Ritmo. O sea, fue ¿Tú les conociste a todos ellos? Mira, no, yo nací en el 60, y lo que yo sé que mi primer bautizo había estado ahí el Pollito Ortiz, los Benítez y Valencia. O sea, tu bautizo fue con música, claro, de Otavalo, de Ecuador. Yo crecí en ese medio, ¿no? Yo crecí en ese medio, era el ambiente de papá, porque llegaban a la casa puro músico. Toda tu vida con música. Y tanto era así que yo como pensé que así eran todas las familias, que llegaban los músicos y tocaban, y pensé que todas las familias tocaban, ¿no? Que era normal eso, porque era un entrar y salir de toda la gente que llegaba. Tocaban, pero yo no sabían que era Marco Tulidrobo, quién era Pollito. Claro, ahorita tocaban, nomás ahora imagínate. La gente que estudia la historia nuestra se espanta al oír estos nombres. Sí, el mismo Benítez y Valencia y toda esa gente. ¿Cuántas generaciones tuvo Corazza? Porque esta primera generación fue fuerte, digamos, marcó un ritmo que tú me decías que esto se conoció como la música quiteña, digamos. Así es, pero eso te repito, fue por el aporte y la riqueza de acá de Imbabura, ¿no? Porque papá era de Otavalo, don Marco Tulidrobo de Cotacachi, claro, Pollito Ortiz y Guañita eran de Quito. Pero de afuera de Quito, ¿no? No, eran del centro de Quito. El que era de afuera de Quito, de Sangolquí, era el Arturito Aguirre. Arturito Aguirre de Sangolquí. Sí, y don Ángel Porras también de Quito, ¿no? Entonces, empezaron a hacer esta nueva escuela, porque antes en Imbabura, tú sabes, pues se tocaba o solo las payas con la percusión o los tundas, y luego aisladamente las guitarras, no los galindos y todo eso. Pero lo que hicieron los corazas es orquestar, no juntar las cuerdas con el rondador, con la percusión y con las flautas de papá y Arturo Aguirre. Pues para mí lo que yo me imagino a la época era una nueva propuesta, como sería la nueva canción, ¿no? Claro, de llegar a hacer esta pequeña orquesta, ¿no? Y que ya eran cotizados ahí en la HCJB, porque los programas eran en vivo y la gente iba y tocaba y cantaba en vivo. Se perdió eso aquí en Radio Otavalo, era parecido, las fiestas de amor, la gente iba y cantaba en vivo, y eso alguien escuchaba ya haciendo un esfuerzo, lo ponía en sus discos de vinilo. ¿Cuántos discos tiene Corazza grabados? De la primera generación, que son la primera grabación lo hicieron en el 58. Y a partir de eso grabaron 8 discos, ¿no? Sí, para varias casas disqueras, IFESA, Fadisa, RCA Víctor y bueno, varias. ¿Tú en cuántos discos interveniste como músico? ¿En los corazas? Con los corazas, nada más yo participé en ya de los corazas en vivo, que se grabó en el 83. ¿En el Teatro Prometeo? En el Teatro Prometeo, en el 83. Pero hay fotos tuyas en los anteriores discos.
No, no, son mis hermanos. Ah, no eres Yo tú no el que tocaba, está. no, no. Tengo una Porque foto que le voy a poner en edición y Sí. claro que me indicabas que Ajá. eran tus hermanos, pero Claro, son esa grabación parecidos. debe haber sido en el 70 más o menos, porque yo no tocaba. Yo empecé a tocar en el grupo en el 69, ¿Qué instrumento tocaste primero? la guitarra. La guitarra. La Desde, guitarra. desde chiquito la guitarra. Sí, empecé con la Capaz que no te alcanzaban los dedos y ya No, y empezaste esa con la anécdota, guitarra. ahora he encontrado unas fotos que estoy tocando en mis primeras presentaciones y el que me prestaba la guitarra era que también fue de los corazas para las grabaciones del ñatito, el segundo Dueñas. Y era una guitarra para mí muy grande, pues Inmensa, entonces es decir, parecía las antiguas. mexicano, ¿no? Pero así empecé como guitarrista. ¿Quién te enseñó la guitarra? Bueno, yo aprendí justamente había un compadre de mi papá que le visitaba mucho, que es Ricardo Aguirre, que era mucho más anciano que papá, era mayor, pero tenía otro tipo de tocada de la guitarra, ¿no? Claro. Y con él empecé a aprender, y luego ya con el Guañita directamente, ¿no? ¿A qué edad empezaste a coger la guitarra? Todos en la familia empezamos en el 66, porque papá en el O sea, 64... tú 6 años. Sí, al 64, que yo tenía 4 años, papá se fue a Europa 2 años, que fueron los primeros músicos ecuatorianos, pues, En ¿no? Europa, en este ballet. Ah, claro, En el fue una ballet Gran compañía, Colombiano, ¿no? sí, fueron Arturo Aguirre y papá y los Imbayas, ¿no? Los Imbayas de Ibarra, Claro, sí. entonces tuvieron ahí 2 años de gira, pero ellos siguen los más altos niveles, ¿no? Teatro Carré de Experiencia. Olimpia de París y todos estos teatros. Claro, saltándonos un poco, porque la vida sí es muy interesante. Tú dijiste que fundaste el grupo Ilinizas, muy cotizados en los años 80. Sí, ¿Cómo también. fue eso? No, en el Colegio Mejía, ¿no? Empezamos ahí, había la inquietud, ya había un grupo de música, pues había un profesor ahí que tenía su grupo, pero nosotros como empezamos a conversar con compañeros, amigos, pues yo era compañero de clase de la Bambán, del Byron Viteri. Entonces yo ya sabía que ellos cantaban, ellos sabían también que yo tocaba y empezó la inquietud porque no hacemos el grupo de Colegio Mejía para los festivales y bueno, invitamos ahí, iniciamos pues yo, el Byron y el hermano Jem, y ahí invitamos a Patricio Ceballos, se sumó también Antonio Silio, que ya está ahorita con los Corazas, también ¿no? está con los Corazas, y el Esteban Dobronsky, que éramos del Mejía. Y bueno, ya fue casi mis 2 últimos años que estuve en el Mejía, de ahí todos salimos, y era necesario ya no seguir como grupo del colegio, y ya le pusimos el grupo Iliniza. ¿Contigo grabaron el primer disco que grabó Iliniza? No, porque yo estuve hasta el 81 que fui a Europa, ¿no? En el 81 yo ya fui a Europa y cuando regresé pues ya hice el Cayapuca. Así Iliniza siguió su camino. Sí, sí. Hablando el tema de Cayapuca, te conocimos en la calle tocando las músicas de Ernesto Cabur, ya el charango. ¿A qué edad empezaste a tocar el charango? El charango, mira, yo empecé a tocar, debe haber sido en el año 72. El primer charango que nos trajo fue la Patricia Ulestia, que regaló papá, y ahí empezamos. Pero en realidad los que trajeron el charango fueron los del grupo Hatari, no sé si te acuerdas. Claro, de Hatari de Mantilla. Carlitos Mantilla, que fue el primero que empezó a tocar el charango. Se fueron a Bolivia, trajeron el charango, pero claro, nosotros en esa época no teníamos otra influencia, otra referencia más que Ernesto Cabur o Inti Limán, y seguimos esa corriente, ¿no? Y uno que se fue muy adelantado a la época en el charango fue el Fernando Guerrero, ¿no? Que era un hombre muy virtuoso, y de ahí seguimos Iván y yo, ¿no? Que también hacíamos el charango, y bueno, pues nos pasamos años dedicados al charango con Ivancito. ¿Fue difícil aprender el charango? ¿Te fue difícil? Bueno, todos los instrumentos son difíciles, ¿no? Pero yo debo reconocer que dediqué muchos años y me gustaba y disfrutaba de tocar el charango, pero únicamente, lastimosamente no tuvimos otra referencia que Cabur y... Claro, por ejemplo en esa época... latinoamericana no conocíamos más. Fue gracias en el 81 que ya, el 82 que volvimos de Iván con Iván de segundo Europa, viaje, ¿no? Nos fuimos para Perú y Bolivia, hicimos una gira con Iván
y tuvimos la oportunidad de tocar en Cusco y también en la misma peña de Ernesto Cabur, que nos invitó ahí. La Naira. Y tocamos ahí en la peña La Paz. Naira, en Sí, charango y conozco. guitarra, sí. Imagínate, en el 82. Y te vio Ernesto Cabur tocando sus canciones. Tocamos ahí. ¿Y qué dijo ahí Ernesto Cabur? Bueno, pues sí, le gustó que ecuatorianos no estén tocando. Sabes que yo no música, tuve una buena experiencia con Ernesto Cabur ahí en Naira. Fuimos con Adela cuando recién nos casamos y fuimos con César Junaro. Ya. Y claro, algo le pasó a Ernesto Cabur en Quito y un poco nos echaba la culpa a nosotros. Pero claro, llegar a esos escenarios, imagínate, ¿no? Yo solo fui a tomar, no me acuerdo, el té con té creo que tomábamos. No fui de músico, porque no era músico, Panchito. ¡Qué alegría! Cayapuca, esto fue un grupo que también rompió porque, claro, ustedes venían de la experiencia de hacer música clásica, de tocar charango en dúo, y Cayapuca los llevó a ese nivel, pero ya con instrumentos de viento y percusión. Sí, porque luego se sumó el César Sánchez Guitarra. En la guitarra, y estaba también Ernesto Guerrero y Eloy Villagómez. Eloy Villagómez. Eloy Sánchez, ¿no? Eloy Torres, en la quena, ¿no? Eloy Torres, sí. En la quena, el loco Eloy. Con el otro loco Ernesto, loco Alex. Entre locos. Éramos 6 locos realmente, pero claro, empezamos a tocar música ecuatoriana, música latinoamericana, sí, a nuestra manera, pero ahí fue base el grupo Barroco Andino, que fue un referente para nosotros, de Chile, ¿no? Que tocaban la música clásica en instrumentos andinos. Y nosotros replicamos ese concierto de Baja Los Andes, que tuvo mucho éxito en esas épocas. Claro, ustedes fueron locos, imagínate. Sí, vamos a ver Bach, pero ahora con instrumentos andinos. O sea, y ninguno de nosotros leía música, y todo era de oídos, siempre fue de oído, ¿no? Un nivel de interpretación que consiguieron ustedes, pero de alto nivel. O sea, uno se quedaba boquiabierto viéndoles y éramos fanáticos, donde iban, nos sentábamos y escuchábamos, ¿no? Sí, Cayapuca fue fuerte en Quito. Una buena época fue. ¿Tienes grabado algo de eso? Sí, hay esa grabación que hicimos de los... no lo hicimos para disco, ¿no? Pero el Cecita le había tomado el disco de la toma del sonido del teatro, porque ellos tenían un archivo en el Teatro Prometeo. Y de esos cassettes que había en esa época, pues lo había digitalizado y sacó el disco de los Andes abajo, ¿no? Sí, con Cayapuca, pero se hizo una edición cortita que lo hizo César. ¿Pero tienes tú esa? Ay, no, el César seguro lo tiene, pero seguro debe tener César. ¿Sabes que esos cassettes? Una vez mi hijo me pregunta, ¿y qué son esas cosas? ¿Para qué sirven? Los cassettes que para nosotros nos cruzábamos los cassettes, los copiábamos, ¿de acuerdo? Para aprender la música que teníamos. ¿Te recuerdas tú, porque eres muy amigo de nuestras generaciones, cuáles son los amigos que más recuerdas acá en el medio de Otavalo? ¿Qué tal has estado en Saraguro, en Salazar? Fue muy bonito la experiencia que tuve acá, y me gustó mucho, pues claro, aparte de tu hospitalidad y tu familia, porque siempre nos quedábamos a dormir ahí en Ibarra, en la casa de tus papás, pero también fue bonito el encuentro con Enrique, ¿no? Enrique Males, que tenía su peña en Ibarra, que ya empezó ahí alternábamos, pues éramos Cayapuca y en ese grupo que se llama Pacunga, del Enrique, claro. Del Enrique, y que venía la gente de Zuleta, y estaba Carlitos Perugach, que yo no sabía quiénes eran a la época, pues, ¿no? Claro, y eso a mí me abrió mucho, porque empezamos a bailar ya los San Juanes con los Pacungacún, Enrique Males, y éramos los mimados de él, Iván y yo, en su peña, llegábamos a su casa, y no, era un trato muy excelente. Y luego eso también me permitió acá, pues, conocer a Ñanda Mañacha, Peguchi, con los que tuve la oportunidad de tocar con ellos, ¿no? Imagínate el honor para mí, ya desde el 83 ya empezar a tocar con Ñanda Mañachi, con Peguchi, incluso hicimos una música para una película, ¿no? Sí, recuerdo. Con Peguchi. Claro, sí, Peguchi se metió a hacer cine. Hice yo igual la parte actoral de Quitumbe, se llama esta película. No, era una película, una música para un documental de la UNESCO de Inglaterra. Y grabaron en Quito. Y grabamos en Quito, sí. Bueno. Pero también tu grupo Peguchi hizo película, y la película es Quitumbe, que la conseguí, la tengo en digital, la tengo en este muro Money TV, para que lo miren también. Ay, qué bueno, sí. Tú viajaste a Europa la segunda vez y ya te encontraste con músicos de alto nivel. Tuviste el grupo Runa Mayo, no sé si estuviste con Recito de los Andes y estuviste con Coyasuyo Ñan.
sí, Perú Inca también. Perú Inca también, perdón, ¿ves? Sí, Me faltó Perú Inca. También, pues, ¿Cómo fue esa experiencia ahí? bueno, nosotros en el 86 fuimos invitados a los Corazas, ¿no? Y a la segunda generación, que somos mis hermanos. Conocimos a un científico danés, Henry Basler, en la Amazonía, porque estábamos tocando con el grupo de papá metidos por ahí por la Amazonía, no me acuerdo. Bueno, pero el hombre estaba investigando, ahí era un científico herbolario, y nos invita a la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Ya. Y pues ahí de la selva fuimos directo a Dinamarca. Fue bonito eso porque parecía que era una invitación así de cuestión de vinos, ¿no? Yeah. No, pero sí, llegamos a Aarhus, a Dinamarca, fuimos solamente por 3 meses a una gira por las universidades de ahí de Dinamarca. Ese era el trato, pero ya teníamos mi hermano Ramiro que vivía allá en Suiza. Nos instalamos en Suiza, pues ya no fui 3 meses, me quedé 13 años en Europa. 13 años en Europa, claro. Panchito ahí. Y de ahí, de los Corazas, pues ya me empezaron a invitar otros grupos y tuve la suerte de que me invita el grupo Perú Inca a hacer la grabación de un disco en París. ¿Ya? En Perú Inca estaba Quique, Huanchaco. Claro, estaban los antiguos. El Calín, el Huanchaco, el Quique Calixto, el Guido López, creo que estaba ahí. Pero bueno, lo importante es que yo voy y ahí fue algo que también a mí me cambió la vida, haberlo conocido y participado en la música. No sabía que iba a ir el Chino Colodro. Pues tu compadre ahora, ¿no? Mi compadre ahora, pero imagínate lo que eran los Bolivia Manta, claro. En esa época, para mí eran los ídolos y siempre escuché hablar del Chino Colodro y de un rato para otro nos vimos los dos tocando las flautas en la grabación, ¿no? Y prácticamente terminamos el Chino y yo con el Huanchaco haciendo la grabación del disco del Perú Inca, que era a la vez auspiciado por la UNESCO, creo, ¿Cuál? De Francia. Este disco que también dedicaron a los villancicos andinos. No, eso fue después, eso fue mucho Pero después. también grabaste este. También estuve en esa Qué lindo, grabación. Sí. Y esos, es yo ando un proyecto perdido. Muy grande, sí. Hay que recuperar esos materiales, porque este de los villancicos andinos es un trabajazo, se hizo ¿no? un CD y también se hizo un video, fue un trabajo de un mes que nos tomó. Te toca regresar a Europa con los niños, sí. Esos documentos, Panchito. Sí, Sí. y toda esa experiencia también con Collasuy Oñán. Sí, luego de que nos conocimos con el Chino ahí en París, él me invita a tocar con el grupo Collasuyo, porque el Chino se había salido ya estuvo con el Bolivia Manta, luego estaba con el trencito de los Andes, y claro, en esa época los trencitos de los Andes eran 10, y se dividieron. Entonces, como ya habíamos hablado con el Chino para hacer algo nuevo, un grupo nuevo, yo ya estaba con Perú Inca, con el Collasuy Oñán, y siempre hay inquietudes, ¿no? Por la curiosidad de hacer cosas nuevas y había un nuevo proyecto de hacer las cosas más auténticas, ¿no? Con el grupo, y para mí fue cambio de vida, te digo, porque yo tenía una corriente nada más de Inti Limani, Quilapayún, claro, que es otro tipo de cosa. Porque no conocía otra cosa. Entonces a mí me invitaron porque, claro, yo era conocido no por mi trabajo, sino por el trabajo de los Corazas, ¿no? Claro. Que yo tenía un antecedente. Entonces me invitaron y formamos entonces del Trencito de los Andes, 5 de los trencitos vinieron a formar este grupo Runamayo que habíamos hablado con el Chino. Estaba el Chino que venía del Collasuy, del Trencito, y el Huanchaco que venía del Perú Inca, el Román Vizcarra que también ya estaba en el Perú Inca. Entonces fue una mezcla, ¿no? De trencitos, Runamayo, el Perú Inca y el Collasuy Oñán, Corazas, que hicimos ese grupo Runamayo, que ya fue una nueva época ya en Europa, sí. Panchito, Runamayo fue un grupazo, digamos, ¿no? ¿Cuántos trabajos hicieron? ¿Cuántos discos lograron en ese entonces, no? Lo hicimos en verdad con la primera generación, digamos, del Runamayo, porque tuvimos 2 épocas del Runamayo, ¿no? La primera que lo fundamos ahí en Bruselas, justamente donde nos juntamos, y luego nos instalamos en Italia, donde teníamos ya nuestra sede ahí vivíamos a 25 minutos de Venecia, en Montebelluna. Y éramos 10 músicos, ahí había pues no, había un argentino, incluso 2 suizas, claro, bolivianos, tocaban violín y de todo, pues no, entonces teníamos todo, y hicimos muchos viajes anteriores para Ecuador, Perú, Bolivia con el Chino, y la grabación del primer disco grabamos acá, pues partes en Ecuador, otras en Perú, otras en Bolivia, y terminamos de hacer la edición allá en Italia. Ese fue el primer disco, sí, fue muy bonito esa experiencia,
Y bueno, esa vuelta nos hicimos con el Chino Colodro, pues, ¿no? De hacer todas esas grabaciones con el Román Vizcarra, el Huanchaco, y se hizo una bonita experiencia. Pero más fue allá a nivel de conciertos, de tocados, pues se hacía de todo allá, ¿no? Con el Runamayo, y nos gustaba mucho, pues, y ya con el planteamiento del Chino, que era muy exigente en su trabajo, muy disciplinado, con mucha disciplina, pues se logró cosas maravillosas a nivel de autenticidad y sonido, ¿no? Claro. De la música andina Panchito, tradicional. ¿algún momento recuerdas que tuviste la vuelta del músico, así que te dejaron, que te quedaste sin dinero y con los instrumentos colgados, acá en Ecuador, cuando estabas en la calle así? No, la vuelta del músico. Esa ha sido una experiencia internacional, pues en todas partes ha pasado. Es real, ¿no? No ha faltado eso. Es real, ¿no? Esperas cobrar lo que te prometen y después te dejan pelado. No, eso ha pasado mucho. O sea, a nivel de particular, incluso con instituciones a veces. ¿Te acostumbraste a eso? Y todo. No es que uno se acostumbra, pero ya uno, la experiencia pues ya lo toma más ligero, que eso pasa a todo nivel, ¿no? Panchito, bueno, y amigos, esto es Machine Mishu, estamos en Muna ITV y con un invitado especial que tengo una sorpresita para ver cómo nos va en esta programación. Quiero tratar el tema del biomagnetismo porque es un asunto que es novedoso, ¿no? Tú nos hablaste inicialmente de tu apego, ya, ¿cuál fue la causa para estar dentro de esta línea de medicina alternativa? También lo dices. ¿Cuántos años estás dentro del biomagnetismo? Ya, 18 años, ¿no? Porque en el 2001 tomé el curso, como te decía, en Guayaquil, con el doctor Boyce, fuimos de la primera promoción. De Quito habíamos apenas 3, ¿no? Y la mayoría eran de Guayaquil y todos eran del área de la salud, donde tuve la oportunidad de participar. Pero claro, la verdad, cuando yo aprendí eso, yo quería entender el sistema, ¿no? Pero luego que vi la contundencia del sustento científico y las experiencias de curación que se veía ahí en el curso, pues a mí me cambió la vida, ¿no? Me dediqué 100%. ¿Tú ya tenías bases porque estudiabas medicina en la central? Sí, pues yo me gradué, yo egresé de la universidad, de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Radiología en el 86, y cuando estaba en esos años yo trabajaba en el Instituto Harvard, ahí en Quito, ¿no? Y cuando pasó esto con mamá, y cuando ves que la medicina no puede hacer nada, pues buscas algo nuevo. Aunque uno de las universidades sale muy soberbio, no piensas claro, que es la verdad. Es muy cuadrado. O sea, sí, ¿no? Entonces dices, no puede ser verdad. Pero bueno, cuando tú ves y compruebas con uno y la velocidad y en tiempos tan cortos se puede lograr. Yo tengo una experiencia personal contigo, ¿no? Me acuerdo que me viste, estábamos en una fiesta, no recuerdo el año exacto, tú ya eras biomédico, me viste la cara, me dijiste no me acuerdo los términos médicos, vente a mi casa, te curo. Y te juro que me curé, ¿no? Y luego me queda esto que tú dices, ¿cómo me curó si era tan simple el tema del tratamiento, ¿no? Pero el biomagnetismo te ha llevado a... Ya no vives aquí, Panchito. ¿A dónde nomás te ha llevado? Sí, bueno, la primera salida que tuve fue a Europa justamente, ¿no? Yo ya había vivido antes en Europa y tenía otro tipo de contacto, pero ahora en el 2002 ya que tenía cierta experiencia ya me llevaron a ver pacientes en Suiza y en Alemania. Ahora viajas muy a menudo ahí, por pacientes, digamos. Que sí, ahora ya es por pacientes, pues sí. Y ahora pues ya me han invitado a todo Europa, a todo Sudamérica. Estuve después en Chile porque en el 2003, en abril del 2003 vino una paciente de SIDA de Chile, ¿no? Estaba terminal, no sé cómo se enteró de mi terapia, me vino a ver a la consulta en Quito, se estuvo 5 días aquí en Quito, regresó a Chile con la novedad de que el SIDA era curable. Imagínate en esos años, en 2003, en abril. Y tanto es así que me llamaron de Chile a invitarme, ¿no? A ver cómo es eso, cómo es que el SIDA se cura. Es decir, tú le curaste a esta paciente. Le curé del SIDA, sí. ¿Y te llevaron a Chile? Me llevaron a Chile, pero conjuntamente con eso, pues claro, inicialmente querían que yo vaya a dar conferencias y ver pacientes. Y yo acepté, pero después, claro, querían que vaya a enseñar, pero en esa época yo no era instructor, no tenía esa
categoría de instructor. Entonces invité al doctor Gois, que es el descubridor de este sistema. Le pregunté si aceptaba ir a Chile, así que fuimos juntos, ¿no? En junio del 2003 por primera vez llegamos a Chile, y ahí hubo tanto paciente, tanto éxito, pues que ya después, al poco tiempo, me quedé a vivir ahí, porque iba y regresaba, y luego ya me quedé ahí por la intensidad de pacientes que había y la necesidad. Claro, un año me acuerdo que nos topamos en el aeropuerto de Lima, ¿te acuerdas? Lima, claro, ahí sí, cruzando Valetas, Germán, Panchito, ¿qué haces acá? Y nos sentamos a tomar una cerveza y un ceviche que me invitaste, Panchito, ¿sí? ¿No? Claro, No sí. recuerdo el año, pero claro, me dijiste, radico en Chile y todo, y yo te decía, radico otra vez en Otavalo. Sí, así que a eso me he cruce. dedicado, y la experiencia más fuerte, más bonita que he tenido con esto del biomagnetismo es allá en Alemania, ¿no? Porque ¿Sí? me invitó una doctora alemana a dar una charla, porque bueno, yo fui de gira, ¿no? En el 2015 me invitaron de gira para dar conferencias y ver pacientes en varias ciudades de Alemania y en Luxemburgo. Y a una de las conferencias llegó una doctora, Regina Langham, que era directora de un centro ahí en Ulm, y se acerca, me dice, ¿te puedo invitar a una charla en mi clínica? Le digo, pues por supuesto, si para eso venimos. Ya. Así que fuimos, pero ya ves cómo son los europeos, pues con algo científico no te puedes jugar, ¿no? Ya. Y cuando llegué me dice, a ver, tú dices que hablas de virus, bacterias, hongos, parásitos, que los eliminas con el biomagnetismo, a ver, demuestra, ¿no? Ya. Aquí te vamos a tomar una prueba. Y digo, ¿y qué consiste, pues, no? Ya. Dice, entonces, ella tenía un equipo que había comprado que cuesta 100.000 euros, que es el Global System Diagnostic, que es tecnología alemana suiza. Ya. Y dice, yo le voy a hacer mi diagnóstico, entonces le conectó, es una computadora, ¿no? Con sus aparatitos, le conectó. Y la particularidad que tiene este sistema, esta tecnología, es que detecta el nombre de cada microorganismo. No solamente te dice es un virus o una bacteria, sino te dice es rubiola, viruela, varicela, lo que sea, o si es bacteria, cualquier tipo de bacteria o microorganismo. Y claro, eso lo sometió a su examen, imagínate, con 100.000 euros de tecnología, y yo con mis imancitos que cuestan $15, ¿no? Me dice, yo ya tengo mi diagnóstico. Obviamente que yo estaba bien nervioso, y lo que más pálido estaba era el traductor, ¿no? Que es un peruano que me invita, que también era de Runamayo, el Coco Vizcarra, hermano de Román. De Román. Entonces, bueno, pues ya tenía ella su diagnóstico, y ahora me dice, te toca a ti. Y pues yo le chequeo, pues claro, obviamente confundido, nervioso, y hice lo que sé, le puse los imanes, esperé 15 minutos, y le digo, ya pues doctora, le revisé, le digo, ya está. Y le vuelve a conectar los aparatos. Ya. Y desaparecieron todos los microorganismos. Y claro, la doctora se agarra la cabeza y dice, yo con mi sistema, o sea, con esta tecnología yo puedo diagnosticar, pero igual no tengo que tratar con antibióticos o con químicos, ¿no? Y me dice, tú le has diagnosticado y le has curado. Así que yo, dice, te invito para octubre próximo, para hacer un curso, y yo soy tu primera alumna. Así que desde el 2015 ya he ido 7 veces a dar cursos y a ver pacientes en esa clínica, ¿sí? Tú dijiste que este sistema de salud que tú practicas, tu medicina, cura cualquier tipo de enfermedad. O sea, trata el 98% de toda la patología humana, y eso no incluye solamente problemas orgánicos, ¿no? Como cáncer, sida o diabetes. ¿Tú has tratado gente con cáncer? Es la mayoría lo que nos tratamos, pacientes con cáncer. El problema de las medicinas alternativas es que todos buscamos cuando la medicina alópata ya no puede, ¿sí? Y de ese 100% que la mayoría son desahuciados, se cura el 90%. O sea, todavía tienes un grado de efectividad elevadísimo. Así es, y sin necesidad de medicación ni de... ¿A qué se debe la incidencia del cáncer hoy con mucha más agresividad que antes? Bueno, el SIDA y el cáncer son enfermedades que dan mucho dinero a las farmacéuticas, ¿no? A los laboratorios. Pero en sí, de acuerdo al postulado del doctor Gois, el cáncer, pues no solamente el cáncer, sino todos los fenómenos tumorales, como son infiltrados, exudados, quistes, etcétera, es por asociación de microorganismos. Todo tiene que ver con microorganismos, esa es la base, porque la salud depende del equilibrio interno. El equilibrio interno en medicina
depende del pH neutro intracelular. Si esto está en 7, así nos hizo la naturaleza, es el equilibrio perfecto. Entonces, pero cuando entra un microorganismo se altera este equilibrio y se alteran dos órganos a la vez. Uno va a hiperacidez, otro a la hiperalcalosis. claro. Y la fuerza magnética que hacen los campos magnéticos, positivo o negativo, se atraen, te estabilizan el pH, de eso depende tu salud, y quitas el medio óptimo que le des a cualquier microorganismo y se acabó. Es el principio de la medicina andina, el equilibrio, el frío-calor. Y la dualidad, sobre todo, La pues paridad, sí, dualidad, la paridad. Sí, y sí. eso no conoce la medicina, porque en medicina o los fenómenos son hiperácidos o hiperalcalosis, pero no entienden, no saben que hay dos Elementos la fuertes de vida. dualidad, pues no puede haber día sin noche, o sea, Sí. hombre sin mujer, o sea, también el doctor Gois recupera la filosofía no solamente andina, sino también de los pueblos orientales, ¿no? Donde hay el yin y el yang, todo está, Claro, que todos los es fenómenos son filosofía duales. profunda a ese nivel. También decían que el tema de estas enfermedades contemporáneas tiene que ver con el tema de la tristeza, del estado de ánimo. No, todos tenemos estados de alegría y tristeza, pues dentro de un rango. Pero ¿qué pasa si tú tienes un microorganismo, sea un virus, una bacteria, un parásito en el cerebro? Te vas a desquiciar, pues ahí está la computadora. Ya. Y caemos en lo que la medicina a veces dice depresión o qué sé yo. Claro, estrés. Sí, Lo fácil que es. bipolaridad o te dicen estrés, ¿no? Hay microorganismos. Si tú estás en equilibrio, estamos hechos para la adversidad. Nos adaptamos y confrontamos nuestros problemas humanamente, ¿no? Pero si estás en desequilibrio, nos ahogamos en un vaso de agua. A los amigos, amigas que quieran tratarse con el doctor Panchito Mena, les vamos a poner los contactos, tu nivel. No es más fácil localizarte cómo, porque ya no pasas acá. No, pero ya estoy instalado en Quito. Ya tengo mi consulta en Quito, Ahí. donde era la casa de mamá. Y ahí, ¿Ya? claro, ahora sigo saliendo, ahora vengo de gira. El 7 de agosto salgo de otra gira, voy a varios países de Sudamérica, pero regreso siempre a Ya. Quito. Ya Vas a hacer la base acá. Antes en estabas Quito. en Chile. Antes era en Chile, ahora está la Antes base en era Quito. Alemania. Ahora ya. Vas Ahora a hacer la ya base acá. Y con voy- los corazas. Corazas y biomagnetismo. Ahí Quiero estamos. volver al tema de los corazas, Panchito, porque es interesante y además podemos pasarnos horas y horas hablando de esto, pero ya los contactos para mi amigo, mi hermano Panchito, que vaya a verle porque yo tengo una experiencia muy positiva a ese nivel. Corazas en vivo volvió a grabar hace un mes y medio, ¿no? Atrás en el Teatro Prometeo. Así ¿Cómo es. fue esa experiencia? Bueno, hubo un renacer, digamos, ¿no? Fue una inquietud de con mis hermanos querer hacer los 60 años de los Corazas. 60 años. Que era de la primera generación, de la primera grabación que se hizo en el 58, ¿no? Con los Corazas. Y bueno, nos juntamos la familia, invitamos a los músicos, que afortunadamente yo nunca he perdido el contacto con Antonio, con Julio Andrade. Son musicazos, ¿no? Que claro, que son excelentes músicos y gracias a ellos pues se ha podido reactivar también a los Corazas y ahora ya contamos con la participación de Wilson Aro, el mismo William Farinango, que ha sido tan importante para nosotros, ¿no? Hijo de músico y vaya y estudiado en París. Sí, pues imagínate ese encuentro, ¿no? De los Corazas con los Zimbaya, que fueron los primera vez que estuvieron la primera vez en Europa en el 64 y ahora volvernos a reencontrar esta segunda generación, ¿no? Con William fue muy bonito porque él hizo los arreglos y dirigió ese disco de la... ¿Mariela? De los Corazas también, lo que estamos haciendo ahora. Lo de ahora, lo último. Sí, lo último disco que está próximo a salir. Nos está haciendo ahora ya la mezcla entre el sonido y las imágenes, ¿no? Buenazo. Que ya está muy pronto. Y ahora el miércoles vamos a tocar para sí, don Ángel Porra, sí. ¿Hasta cuándo los Corazas? No sabemos, porque, bueno, claro, cada uno tiene de mis hermanos su actividad. Bueno, unos ya están jubilados, pero en mi caso que yo sigo muy activo con esto del biomagnetismo sobre todo, pero sí me doy tiempos ahora, pues como soy dueño de mi tiempo, yo veo... ¿Vas a combinar? Voy a combinar para también seguir, más tiempo debo reconocer que dedico al biomagnetismo, ¿no? Porque esa es mi profesión y me ha dado también muchos, claro. Muy bonito cuando una persona se cura y te dice muchas gracias, ¿no? Esa es la pasión de uno también. Panchito, te tengo dos sorpresitas porque esto nos permite, la tecnología nos permite ver y demostrar lo que hemos hablado. Quisiera mostrarte lo que grabamos en
esa noche que estuvieron en Teatro Prometeo cortitos, Sí. también en tu casa donde está el talento innato, y lo de la cafetería de Antonio, ¿no? Ya, en donde bien. logramos grabar algo. Ujú. Te voy a hacer ver y quiero tus comentarios. Se hizo una compilación y vamos a buscar los comentarios.
Panchito, este tema lo grabaste en Coraza en Vivos. Sí. ¿Cómo se titula este tema? Ese es el pasillo para ti. Es un pasillo que le gustaba mucho a papá, ¿no? Y justamente con ese pasillo dice que enamoró a mamá pues en los serenos, porque en esa época se practicaba mucho los serenos, ¿no? Ya. Y ese fue un tema que papá ha tenido mucho éxito, pues no solo aquí en Ecuador, sino también en Europa. Y bueno, pues además con ese pasillo pues se enamoró y ahí está toda la familia, ¿no? Somos 7 hijos. Este pasillo es culpable del matrimonio de tu papá, del encuentro de tu papá y tu mamá. De los serenos, sí, sí. Bien, por eso es muy significativo también para nosotros como tu papi familia. tocaba la flauta de manera extraordinaria, Así esto, es, ¿no? así es. Con un sentimiento, con un chungo bien profundo. Así es. Bueno, hemos visto un poco lo que es Corazas contemporáneo. Vamos a ver en el disco que me estás diciendo esa mezcla del sentimiento de tu papá, porque tú retomas la flauta de tu papá, ¿no? Para hacer el nuevo disco. El rol de tu papi ahora recae en ti. Sí, yo tuve bueno, todos tocábamos pingullos o flautitas de carrizo, pues lo que se tocaba acá también, fue lo primero que aprendimos. Pero ya en sus últimos años, en el 2000, que empezó a decaer la salud de papá ya no tocaba la flauta, pero a mí me dio la curiosidad y yo quería aprender el pasillo para ti en la flauta, como él... o sea, ser su alumno directo, pero ya de la flauta traversa, porque él siempre hacía dúo con mi hermano Manolo, el hermano mayor. Y saqué ese pasillo, que era lo único que yo quería aprender, ese pasillo para ti. Y fue muy bonito la experiencia con él, porque ya no tocaba, pero le digo, papá, escúcheme, y cuando empecé a tocar, en medio del tema me dice, ahí para. ¿Ya? Híjole, digo, ¿y qué será, no? Dice, esa frase, esas 3 notas, son una súplica, me dice. ¿Sí? Uy, entonces a ver, vuelve a tocar y vuelve a intentar. Él me escuchaba, ya no podía tocar, pero así me enseñó ese pasillo que me gusta mucho. Ahora lo toco en flauta y lo toco en guitarra, siempre lo toqué en guitarra. Sí. Y bueno, así empecé con la flauta y luego pues que ya no había flautista en el grupo, me empecé yo a tocar con mi hermano Manolo y empezamos a hacer el dúo, ¿no? Ya, porque ya con la guitarra de Julián Rade pues ya estaba compensada las cuerdas y... Esto. Sí, sí. Va a ser anécdotas, conversar contigo sobre esto, podemos hacer programas y programas, pero tiene su límite. Para terminar un poco, Panchito, también quiero presentarte, no sé si te presenté en mi juventud, tengo una reliquia que le tengo ahí guardado desde 1987 que viajamos a Bolivia, debe estar con bastante polvo. Mira esta reliquia. Ay, mira. Es un hachá, ¿no? ¿Te acuerdas que tener un hachá era como tener un Stradivarius en violín, no? En esas épocas, sí, pues no se conocía. Ya no producen este charango. Sí. Los hachá ya no están produciendo, me han dicho. No tengo idea, pero cuando fuimos con Iván la primera vez en el 82, nos trajimos como unos 6, 7 charangos de estos hachá. Y ustedes vinieron a negociar acá. Ahí vendimos a recuperar el viaje. ¿Te acomodas con esto o solo al oído? No, pero ¿quieres que toque? No, sí, unita, por favor. Charango, unita pues. Y terminamos. Unita de Ernesto Cabur. No sé. Para terminar. Sí, Panchito, entendemos de que las cuerdas no están dando. Así como el charanguito está sin usar, las cuerdas no están óptimas para que te den las notas. Fallan. Y necesitamos en otro momento ponerle buenas cuerdas. Es mi falla, pero es una deuda, Panchito. Ya, no hay problema. Intentamos, pero ya. Sí, ves, ahí... Sí, ¿Todavía tienes un charango tú en tu casa? Sí, yo dejé de tocar el charango justamente porque me volví a partir del chino Colodro, pues que retomé y empecé a aprender lo que es el charango potosí. Claro, tipo de cosas, calapiadas, ¿no? Que realmente es el origen, ¿no? Del charango y la verdad yo no tenía conocimiento. Pero sí, puedo recordarme algunos temas que tocaba en esa época con Cayapuca o con Iliniza, claro que sí. Sí, pero no... Se puede recordar. no. Ahorita no esté. Sí. Tengo también, yo conservo mi charango que traje en esas épocas
lo grabamos en otro momento esto, Panchito. Con mucho gusto. ¿Cómo te has sentido hoy, Panchito? ¿Cómo estás con esta entrevista? Sí, todo muy bien, porque me has hecho acordar y de, bueno, esto de mezclar un poquito de lo de la música, la amistad, me has hecho acordar de todos los amigos de acá de la época que fuimos, el Mario, el Ariel Uma y toda Marcos la gente, Lema. el Marcos Lema y toda la gente de Ñanda Mañachi, Peguche de esa época, Claro. el Pacunga Cuna y no, fue toda una época muy importante para mí y te agradezco pues, no solo de ahora, sino de toda esta historia que el encuentro con ustedes ha sido muy importante contigo, con tu familia y con todos los amigos de esa época. La amistad por siempre, Panchito. Se mantiene todavía. Qué Bienvenido bueno, sí. siempre igual cuando voy a Quito, te he visitado muy poco, pero va a seguir visitando y el compromiso de seguir con esto. Agradecerte, suerte con Corazas, adelante. Cuando escuchamos la música de Coraza con mi papá, así como que reviven, ¿no? Sus épocas, son otros tiempos, otra manera de sentir esta Pachamama, ¿no? Y tú viniste también por pedido tuyo cuando Mario Conejo asumió nuevamente la alcaldía, estuvieron en ese evento, ¿no? Que Sí. tuvieron muchos aplausos y buenos comentarios. Sí, pues era fan por la amistad y eso te decía que en la primera administración de Mario pues se manifestó frente a públicamente, ¿no? Por la muerte de papá y eso a mí realmente me dio mucha emoción y la reciprocidad yo le había ofrecido a través tuyo, ¿no? A Mario, de que podíamos venir los Corazas en nombre de papá para festejar su nueva administración acá. Y vinieron, muchas gracias por eso. Otavalo muy complacido con esa presencia de los Corazas. Agradecerles al público, agradecerles a todo el tiempo. Esto es Munay TV, es Machine Mishu y vamos a seguir con personajes de interés. Gracias por esos ánimos que nos han dado y vamos a continuar. No hemos terminado. Con Panchito haremos un tema Machine Mishu, pero solo de música esta vez. Ya no hablaremos. Te traeremos los instrumentos necesarios y ahí sí ya las cosas van a salir bien. Les esperamos la próxima. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos.